Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Engin Agurek, el milagro que nació del dolor. En el silencio de una noche cualquiera, mientras las luces de la ciudad seguían su rutina incansable, una verdad enterrada desde hacía años volvió a ver la luz. Engin Agurek, ese hombre de mirada intensa y voz pausada que tantas veces nos hizo soñar en pantalla, lleva consigo un drama del pasado que muy pocos conocen. Una herida que no se ve, pero que late bajo su piel como un recordatorio constante de lo frágil que puede ser la vida. Durante años, la ocultó con una sonrisa, con elegancia, con la compostura de quien ha aprendido a convivir con el dolor sin hacer escándalo. Pero todo cambió cuando, inesperadamente, un milagro lo sacudió hasta los cimientos. Y entonces, el actor ya no pudo seguir callando. El drama en cuestión no fue una escena escrita por guionistas, ni una invención de la prensa rosa. Fue algo profundamente real, íntimo y devastador. Una historia de pérdida, de silencio, de noches en vela, de preguntas sin respuesta. Engin Agurek lo vivió cuando aún no era la estrella que es hoy, cuando su rostro aún no había conquistado millones de corazones. Y quizás por eso fue aún más duro, porque no había cámaras, ni luces, ni admiradores que suavizaran la pena. Solo él, enfrentando una realidad que lo marcó de por vida. Y sin embargo, en medio de todo ese dolor, algo inesperado ocurrió. Lo que Engin Agurek define como milagro no llegó de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, silencioso, casi imperceptible para los demás. No fue un evento extraordinario en apariencia, pero para él lo cambió todo. Se trató de una persona, una mirada, una presencia que le devolvió el sentido a lo que parecía haberse roto. No era fama, ni éxito, ni dinero. Era algo mucho más esencial. Volver a sentir que la vida todavía tenía algo que ofrecer. Y fue ese renacimiento lo que, años después, lo impulsó a hablar. En una conversación cargada de emociones, Engin Agurek se atrevió a pronunciar palabras que había guardado por demasiado tiempo. Dijo que hubo días en los que no quería levantarse, que hubo noches en las que el silencio lo ahogaba. Que el dolor, cuando no se dice en voz alta, se convierte en una carga que quema por dentro. Pero también dijo que ese mismo dolor fue lo que lo llevó a conocer su parte más humana, más vulnerable, más verdadera. Y fue en esa fragilidad donde encontró la fuerza para crear los personajes que tanto amamos. La actuación, para Engin Agurek, dejó de ser solo una vocación, y se convirtió en una forma de redención. Cada papel, cada escena, cada lágrima en pantalla llevaba algo de lo que había vivido en carne propia. Tal vez por eso su mirada conmueve de manera tan genuina. Porque no actúa desde la técnica, sino desde el alma. Y quizás por eso tantos espectadores sienten que él no interpreta personajes, sino que los evita con una intensidad que trasciende la ficción. Es un espejo de emociones reales. El milagro que lo salvó no fue inmediato, pero fue profundo. Le dio sentido a su presente y alivió la carga del pasado. Fue la chispa que encendió una nueva etapa en su vida. Engin Agurek comprendió que hablar del dolor no es un signo de debilidad, sino de sanación. Y compartirlo, aunque sea en parte, puede ayudar a quienes aún caminan en la oscuridad. Por eso ahora se permite abrir el corazón, aunque sea un poco. Porque sabe que hay verdades que, al ser contadas, dejan de doler tanto. Quienes conocen a Engin Agurek fuera del set, aseguran que su sensibilidad es real. Que detrás del profesional comprometido hay un hombre con cicatrices que ha aprendido a transformar el sufrimiento en arte. Su humildad no es una pose, sino el reflejo de alguien que ha conocido la pérdida y ha salido fortalecido. Y cuando habla de milagros, no se refiere a algo místico, sino a esos instantes inesperados de belleza que nos salvan sin que lo sepamos. Como una sonrisa en medio del llanto. Como un abrazo cuando todo parece perdido. La historia que durante años guardó bajo llave, hoy empieza a tomar forma en palabras. No para alimentar rumores, sino para cerrar heridas. Engin Agurek sabe que hay miles de personas que, como él, han pasado por situaciones similares y no han tenido voz. Y quizás su testimonio, envuelto en honestidad y emoción, sirva para iluminar otros caminos.